Le vamos a pedir ya la carta a los Reyes con el nuevo catálogo de Playmobil que tengo aquí. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo. Ay. Para reírse del que venga a pedir el aguinaldo. Novelmore. No está mal. Novedades de Playmobil. He comido pavo. Speedy, Reverdreamer o como se diga. Ah, sí, el de L'Oreal. Está guapo, pero sí, ya lo tengo, joder. Me han sacado la furgoneta de Marty de la segunda película. Salía un minuto o así. El calendario de Adviento, pues es que ya, pero es que el ayuntamiento lo han hecho de cartón. He comido pavo. Morralla, refrito, sobre sorpresa. A ver dónde está el oeste, los piratas, medieval. Y todas las vecinas. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Navidad en Bernie Toys. En vista del fracaso más estrepitoso de mi vida con el catálogo de novedades de Playmobil de cara al 2021, pues no he tenido más remedio que echar la vista atrás y recordar muchos de aquellos playsets míticos de Playmobil que a muchos de nosotros nos traían los Reyes Magos. Es por eso que hoy en Bernie Toys, en el primer vídeo especial de Navidad, os traigo nada más y nada menos que el top 10 de los mejores playsets de la historia de Playmobil. Para elaborar este vídeo del top 10 de los mejores playsets de la historia de Playmobil, todos tenemos que tener en cuenta varios factores, como son: todos estos playsets tuvieron distintas reediciones o distintas versiones, que para elaborar este top 10 he intentado, aunque no en todos los casos he conseguido, no repetir temáticas. Y en tercer lugar, que es el más importante, algunos o muchos de estos playsets nos los ha traído en alguna ocasión en nuestra vida o bien Papá Noel o bien los Reyes Magos. Así que quédate hasta el final del vídeo porque solo aquí en Bernie Toys vas a rememorar inolvidables recuerdos de cualquier época de tu vida. En el número 10, la granja 3556. Por la mañana empieza el trabajo en la granja de los clics. Sacamos las vacas a pastar. Damos de comer a los cerditos, a las gallinas. Esta preciosa granja, la 3556, salió al mercado por primera vez en el año 1982 y estuvo hasta el año 1988 con distintas reediciones. Es un edificio clásico de stock de Playmobil con sus tejados rojos, sus vallados, y se caracteriza sin duda alguna por la gran cantidad de animales con los que podíamos jugar a ser granjeros y en la que podías rememorar día a día pues cualquier jornada laboral en el campo en contacto con la naturaleza y con todos los animales. Es un juguete muy bonito y muy entrañable, sobre todo para aquellos niños que hemos tenido la grandísima suerte desde pequeños de tener mucho contacto con el mundo rural, con el campo, con la naturaleza y con los animales, como fue en mi caso concretamente con el cortijo de mi abuelo Bernardo y de mi abuela Luna, en el que pasé grandes momentos en mi infancia y en mi adolescencia y del cual pues de vez en cuando puedo disfrutar con mis niñas. Con el tractor nos vamos al campo y tantas cosas para que aprendas a ser un buen granjero en la granja de Playmobil. En el número 9, el Circo 4230. Erlebe die neue Zirkuswelt von Playmobil. Hereinspaziert, liebes Publikum. Hier sehen Sie waghalsige Hochseilartisten und die wunderschöne Pferdedressur auf der Drehmanege. Este precioso circo, que salió a la venta por primera vez en el año 2007, bajo mi punto de vista, es el mejor y el más completo, el más redondo que ha sacado Playmobil. No solo por haber cerrado el recinto con esta preciosa carpa tan característica del mundo del circo,
sino también por su preciosa portada, iluminada con luces, unas preciosas y coloridas gradas con sus asientos para el público y que no le falta un detalle como su preciosa entrada, las taquillas, los vallados, etc. Trae unas figuras también muy pintorescas, acorde con el mundo del circo, y por ponerle un pero, podrían haberle añadido algún tipo de animal. Un leoncito, un caballo, aunque sea, hombre, no hubiera costado trabajo echarlo en la caja. Y que sin duda alguna, y repito, bajo mi punto de vista, tiene que estar en este top, por ser el más redondo y el mejor acabado de la historia de Playmobil. Obviamente todos no vamos a tener mentalmente el mismo top, así que te animo a que me dejes el tuyo en la caja de comentarios. Achtung, Wasserspritze! Und jetzt wird es super spannend, die Raubtierdressur. Die große bunte Zirkuswelt von Playmobil, jetzt neu. En el número 8, el barco pesquero 3551. Playmobil part en bateau, Hardy matelot, ICO, Playmobil, Playmobil. Más popularmente conocido como el Susan, este precioso barco de pesca salió por primera vez al mercado en el año 1983 y estuvo hasta el año 1989. Hoy en día se ha convertido en un icono para cualquier coleccionista que se precie con o sin caja, ya que debido a su corto tiraje le hace automáticamente ser una pieza muy codiciada por cualquier coleccionista de pata negra de Playmobil. Recuerdo perfectamente que concretamente este barco se lo trajeron los Reyes Magos a mi primo Jorge, que si me estás viendo te mando un abrazote, cuoquetín. Y cuando yo era pequeño jugué mucho con este barco, pero sabéis la verdad, siempre he sentido que este barco no tiene en combate nada que hacer contra mi barco pirata. En el número 7, la Gran Pirámide 4240. Die neue Ägypterwelt von Playmobil. Heute kommt der Pharao auf dem Nilschiff zur großen Pyramide. Aber Achtung, da sind Grabräuber am Werk. Oh nein, sie haben den geheimen Eingang entdeckt. En el 2008, Playmobil arranca de lleno con la temática de historia y centrándonos en el mundo de Egipto, nos saca esta grandiosa, majestuosa, perfecta y ambiciosa obra de arte del mundo de los playsets de Playmobil, que nos trae en forma de juguete una de las grandes maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide. Esta pirámide, que actualmente se puede seguir adquiriendo con relativa facilidad, es de una gran alzada y tiene una distribución interna realmente preciosa. Lo más imponente de esta pirámide son los relieves alrededor al estilo de la tumba del faraón Ramsés II. Unos colosos enormes que ocupan casi toda la fachada del edificio. Ha! Ausgetrickst mit der Falltreppe. Wow, hier geht's zu den geheimen Schätzen. Y que tuvimos la gran suerte de ver en uno de los primeros vídeos aquí en Bernie Toys. Spannende Abenteuer mit der Playmobil Pyramide und kostenloser Ägypter-CD im Handel. En el número 6, el mejor actor secundario de la historia de Playmobil, la goleta 3740. En 1991 aparece por primera vez este barco de líneas clásicas y colores pastel que enamora nada más verlo. A pesar de ser de inferior tamaño que cualquier galeón pirata, es un barco precioso y que solo con mirarlo por su composición, sus colores y sus preciosos marineros enamora a cualquier niño o a cualquier coleccionista, siendo un auténtico icono en toda la historia de Playmobil. Este no es un barco cualquiera. ¿Cualquiera? Es el barco pirata más temido de esta era. Si quieres ser director de cine y quieres tener un secundario de lujo, Ed Harris es tu hombre. Surca los mares en busca del tesoro. Y si eres un coleccionista de Playmobil y quieres tener un secundario de lujo en tu colección, la goleta es tu barco. Pero no lo consigue. La goleta lo persigue. ¿Tú qué eres, pirata o marinero? Pues elige ya tu barco de Playmobil y serás un auténtico aventurero. En el número 5, el gran castillo medieval 3666. Por fin ha llegado el gran día.
El castillo medieval de Playmobil se engalana. Este castillo medieval, que por primera vez vio la luz al mercado en 1993 y que estuvo a la venta hasta el 2004, es, en mi humilde opinión, no solamente el más grande castillo que haya sacado Playmobil, sino el más perfecto, el que tiene más empaque, el más equilibrado y el más monumental, con una gran torre de homenaje, una grandísima portada y una preciosa residencia palaciega, amén de los preciosos clics que acompañan a este enorme playset. Y que por cierto es el único castillo de los años 90 que me falta, a ver si los Reyes Magos me lo traen. Cerca el séquito del Caballero Blanco. Pero cuidado, en la torre. ¡Abre la trampa! Hazte fuerte en el castillo medieval de Playmobil. En el número 4, uno de los más míticos, entre los míticos de los años 80, el Fuerte Randall. ¡Ahí está el sheriff! ¡Los Pieles Rojas los atacan! ¡Fuerte Randall a la vista! ¡Casi los alcanzan! ¡Ya sale la caballería en su ayuda! Con referencia 3419, lo tuvimos por primera vez en el año 1980 y solamente estuvo hasta el año 1984. Este fuerte, que es el primer gran playset que me trajeron los Reyes Magos cuando yo era muy pequeño, trae 5 soldados, entre ellos la famosa chica nordista que cuida a los caballos. Es un fuerte con una esencia del western insuperable, con un cañón absolutamente precioso, el mítico caballito blanco, una cantina chulísima con sus camas y dotado de muchísimos accesorios para la vida cotidiana de nuestros clics, y 3 preciosos soldados, amén de su capitán. Sable cromado en ristre y que se corona con una preciosa y clásica torre de vigilancia con nuestro guardia con una preciosa corneta dorada cromada. Una caja no solo mítica, sino realmente entrañable para cualquier niño que lo hayamos tenido. ¡Están salvados! ¿No es este el mundo de juego que usted desea para sus niños? Playmobil, imaginación en juego. Y por fin llegamos a nuestro podium. En el número 3, ese mítico y oscuro objeto de deseo de millones de coleccionistas en todo el mundo de Playmobil. El Tren del Oeste. Este maravilloso tren eléctrico con referencia a 4034 apareció por primera vez en nuestra vida en el año 1988. Tal fue el impacto de este tren que muchos coleccionistas suspiramos por su reedición aprovechando el tirón de Regreso al Futuro, cosa que sinceramente no creo que ocurra, y si ocurriera sería con distintas características materiales, ya que este tren viene dotado con muchas piezas de hierro, cosa que hoy en día no se puede fabricar. Esta maravilla de tren, que está consiguiendo unas cotas económicas en el mundo del coleccionista casi desorbitadas, es una auténtica preciosidad. Viene en una caja con dioramas, que es una auténtica obra de arte, y con unos personajes, unos clics súper carismáticos y muy adecuados a aquella época tan bonita de Playmobil. En el número 2, la exquisita, la inigualable, la preciosa, la elitista y la maravillosa Casa Victoriana de Playmobil. Hoje é grande dia. Toda a gente está muito atarefada na Casa 1900 de Playmobil. Con referencia 5300 y aparecida por primera vez en el año 1989, esta preciosa caja supuso un antes y un después en el diseño de Playmobil y dio lugar a la archiconocida y majestuosa y cotizada serie rosa, con 2 plantas, multitud de dependencias y un sinfín de detalles realmente exquisitos. Esta casa se merece sí o sí estar en el top 3 de los mejores playsets de la historia de Playmobil,
y que dio pie a una temática realmente elitista, exquisita, allá donde las haya, el maravilloso universo victoriano de Playmobil. Hoy en día pocos afortunados pueden tener este juguete en perfecto estado de conservación, y los que lo tienen no solo presumen, sino que además lo cuidan como un auténtico tesoro. Vou já está pronto. Vais perder a desfile. Este é o mundo 1900 de Playmobil. Estão convidados a descobri-lo. Creedme si os digo que ha sido verdaderamente difícil seleccionar este top. Y sin duda lo más difícil ha sido seleccionar el número 1 de este top. Si sois medianamente inteligente y por descarte, lo sabéis ya, porque soy unos bernardiásticos muy aventajados. Pero a fin de cuentas solo puede quedar uno. Y en el número 1, el majestuoso, el incomparable, el preciosísimo Barco Pirata 3550 de Playmobil. ¡Míralos! ¡Allá están! ¡Es el barco pirata Playmobil! ¡Tiene piratas! ¡Muchos piratas! Desde su lanzamiento en 1978 y a pesar de las distintas versiones que ha tenido este barco, desde el minuto 1 se convirtió en un icono de la marca alemana. Este gran galeón pirata con un sinfín de accesorios, de detalles, que flota, que navega con su barca y con unos personajes, unos clips realmente carismáticos desde el primero hasta el último, y que pudisteis ver en un monográfico especial aquí en Bernie Toys. Lancha de remos, grúa móvil, cofre del tesoro, cañones y muchas cosas más. Ahora se convierte absolutamente en el indiscutible number one, en el top 10 de Bernie Toys de los mejores playsets de la historia de Playmobil. Verán, tiene ruedas para jugar en cualquier lugar. Playmobil, imaginación en juego. Playmobil. Créanme de corazón que he disfrutado muchísimo haciendo este vídeo, y que tenía pensado hacerlo tiempo atrás, pero lo he dejado para una ocasión tan especial como la llegada de la Navidad, para rememorar todos estos juguetes. Así que sin nada más, animaros a que en la caja de comentarios me dejéis cuáles son los mejores playsets para vosotros que hayáis tenido de pequeño o en general de la historia de Playmobil. Como siempre, me despido de vosotros deseándonos no solo una feliz semana, sino también que paséis una feliz Navidad para todos.